Muy bien, queridos amigos, hermanos y hermanas. Espero que estén teniendo todos un bendecido día, día del Señor, día de reposo. Vamos a comenzar con una oración antes de pasar a cualquier cosa, ¿ok? Así que cada uno ahí donde esté que pueda inclinar el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu grandioso nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú permites que podamos reunirnos, porque hoy día es sábado, Señor, y podemos descansar de las labores de la semana, de nuestros afanes, de nuestras preocupaciones, y poder encontrar un momento, un día entero, Señor, 24 horas, para poder tener una intimidad aún mayor contigo que la que ya hemos tenido durante la semana, Señor, para que podamos dedicarnos plenamente a disfrutar de solo tu compañía, de tu dirección, Señor, y de todas las cosas que tú nos quieres entregar, todas esas bendiciones tan especiales que tú nos quieres entregar, sobre todo en este día santo, Señor. Quiero pedirte, Padre, en esta hora que tú puedas manifestar tu presencia en medio de nosotros a través de tu Espíritu Santo, para que todo lo que hablemos, lo que leamos, lo que estudiemos, sea dirigido por ti, Señor, y que tú puedas abrir nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, para poder discernir la preciosa verdad que tú quieres derramar en nuestros corazones en esta mañana, Señor. Todas estas cosas nosotros te las agradecemos y te las pedimos en el nombre de Jesús, nuestro gran Salvador. Amén. Amén. Muy bien, ahí bienvenidos a los demás que se van conectando. Yo voy a compartirles la pantalla. Bueno, sucedió algo que fue milagroso. Bueno, no, ahí me mandé un invento, pude prender el computador, pero necesita actualizarse y para actualizarse necesita ocupar muchos recursos de Internet y no estoy dispuesto a desperdiciar mi Internet en eso. Así que para poder compartirles el día de hoy lo que, lo que vamos a estudiar, se los voy a transmitir directamente desde la aplicación de Ellen White. No se desaparece, ahí está, ahí se salió mi foto. En donde vamos a estar leyendo el capítulo 14, ya vamos en el capítulo 14 del Deseado de todas las gentes. ¿Ok? Este capítulo está basado en el libro de Juan, el Evangelio según el discípulo amado, desde el versículo, bueno, el capítulo 1, desde el versículo 19 al 51. ¿Ok? Quiero que ustedes puedan leerlos en sus casas luego de haber terminado esta reunión, así que se los voy a dejar ahí como tarea. ¿De qué nos está hablando aquí en este capítulo? Básicamente, luego de la tentación de Jesús, luego de la victoria de Jesús en el desierto, Jesús vuelve a la zona del Jordán donde estaba Juan el Bautista, y allí es donde nuevamente se dan una serie de acontecimientos que dan principio o comienzo a lo que sería el ministerio de Jesús y al llamamiento de varios de los discípulos que lo acompañaron durante estos 3 años y medio que estuvo Jesús en su ministerio. Y dice así: Juan el Bautista estaba predicando y bautizando en Betábara, al otro lado del Jordán. ¿Se acuerdan que hace semanas atrás estudiamos el significado de Betábara, de dónde venía, que eran unos lugares bajos del Jordán, que no eran tan hondos, no eran tan profundos, y ahí era la zona donde Juan bautizaba? No quedaba muy lejos del lugar donde antaño Dios había detenido el río en su curso hasta que pasara Israel.
No sé si recuerdan esa historia, cuando estaba el pueblo de Israel a punto de cruzar el río Jordán con Josué. Murió Moisés, ¿verdad? Quedó Josué como su sucesor, y allí tuvieron que cruzar el río Jordán, y Dios detuvo el Jordán para que el pueblo pudiera pasar. Se sacaron 12 piedras del fondo del río y se llevaron a la orilla. No sé si recuerdan esa historia. A corta distancia de allí, la fortaleza de Jericó había sido derribada por los ejércitos celestiales. El recuerdo de dichos sucesos revivía en este tiempo y prestaba conmovedor interés al mensaje del Bautista. ¿No habría de volver a manifestar su poder para librar a Israel, aquel que había obrado tan maravillosamente en tiempos pasados? Tal era el pensamiento que conmovía el corazón de la gente que diariamente se agolpaba a orillas del Jordán. Tenemos que tener algo muy presente, y es que el Espíritu Santo siempre conmueve los corazones para que podamos tener cierto discernimiento acerca de lo que va sucediendo, ¿verdad? Y aquí vemos cómo le llevaba los pensamientos a la liberación de, bueno, ahí el cruce del Jordán, la conquista de Jericó, todo lo que tiene que ver con la tierra prometida, y todos estos pensamientos se les venían a la mente a todos los que escuchaban la predicación de Juan el Bautista. Muy interesante todo esto. Hoy en día a nosotros nos sucede algo muy similar también. Empezamos a estudiar las historias antiguas, todo lo que ya venía aconteciendo desde hace tiempo, y, y las comparamos y vamos sacando lecciones para el tiempo presente, ¿verdad? Todas estas cosas fueron escritas como ejemplo, nos dice la Escritura. Muy bien, la predicación de Juan se había posesionado tan profundamente de la nación que exigía la atención de las autoridades religiosas. El peligro de que se produjera alguna insurrección inducía a los romanos a considerar con sospecha toda reunión popular, y todo lo que tuviese el menor viso de un levantamiento del pueblo excitaba los temores de los gobernantes judíos. Juan no había reconocido la autoridad del Sanedrín ni pedido su sanción sobre su obra, y había reprendido a los gobernantes y al pueblo, a fariseos y a saduceos por igual. Quiero que recordemos un poco por qué empezamos a estudiar todos estos temas de la vida de Jesús. Recordamos que esta serie de temáticas se titulan del pesebre a la cruz, que sería el mensaje del cuarto ángel, en los diferentes eventos que acontecieron en la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, ¿verdad? Y todo esto tiene muchas lecciones que enseñarnos para el tiempo presente, y sobre todo cuando leemos este libro tan bonito, del deseado de todas las gentes, escrito por la sierva de Dios, la profeta Ellen White. Nosotros podemos darnos cuenta que hay un paralelismo enorme entre lo que está sucediendo hoy en día con el tercer Elías y lo que sucedió en su momento también aquí con Juan el Bautista, el segundo Elías. Y vamos a ver también cuál era la misión del segundo Elías, para también poder comprender un poquito más la misión del tercer Elías, ¿ok? Que va a terminar por derribar muchos eh, prejuicios que por allí se hace la gente cuando nosotros le hablamos del tercer Elías, ¿no? Que piensa que nosotros lo idolatramos y que creemos que poco menos hay que honrarlo como que fuera el mismo Cristo, ¿verdad? Que en cierta forma sí es un representante de Cristo, pero no al punto de llegar a postrarnos a adorarlo y a pedirle favores como que fuera el Papa, ¿no? Aquí hay otra connotación detrás de todo esto, y lo vamos a entender ahora que veamos cuál era la misión de Juan el Bautista, o cómo era su predicación también. Pero aquí vemos que Juan no le pidió permiso al Sanedrín, o sea, no le pidió permiso a los líderes religiosos de su época para predicar su mensaje, pero aún así reprendió a los gobernantes, al pueblo, a los fariseos, a los saduceos, a todos. Sin embargo, el pueblo le seguía ávidamente. El interés manifestado en su obra parecía aumentar de continuo, aunque él no le había manifestado deferencia
el Sanedrín estimaba que por enseñar en público se hallaba bajo su jurisdicción. Bueno, ellos convencidos de que Juan el Bautista estaba bajo su jurisdicción, pero sabemos que el segundo Elías estaba bajo la jurisdicción del Altísimo, no de los hombres, ¿verdad? Lo mismo sucede en el tiempo presente. No es necesario ir a pedirle permiso a los líderes religiosos. Oiga, señor, bueno, no voy a mencionar nombres, pero oiga usted, presidente de la conferencia, ¿me deja predicar sobre este tema? O sea, no hay una consecuencia ni una congruencia en eso. El otro día, bueno, ayer, estaba hablando por teléfono con mi madre y le comentaba lo siguiente. Una de las cosas que a mí más me llegó a impactar de Víctor y que me llegó a conmover y a mostrarme realmente la humildad que él manifiesta, que él tiene, ¿no? O sea, que Dios le ha dado también. Es justamente que, bueno, si ustedes ven las conferencias antiguas, yo en su tiempo creo que las primeras que vi fueron las del Arca de Noé y las del tercer Elías, que son, no sé, un montón, que duran como 2 horas y media cada una, y yo me las veía de pe a pa, sin pararme del asiento porque tenía hambre de saber. Y me gustaba cómo Víctor estudiaba la Biblia y que te mostraba la Strong y el significado de Sarepta y que el significado de Elías y el significado de Acab y todas esas cosas de Primera de Reyes 17, 18 y 19, comparándolas con lo que se viene y que calza todo perfecto, fue algo que me maravilló. Pero no solo eso, sino que a medida que iban avanzando las conferencias, que ellos las transmitían, ¿verdad? Ahí por su canal de YouTube. Muchas personas de otros lugares, de Estados Unidos, de México, bueno, diferentes lugares de España y diferentes lugares del mundo, veían las conferencias de Víctor. Y venían y le escribían un email y le decían, oiga, hermano Víctor, mire, sabe que respecto del tema que usted habló el otro día, eh, estuve estudiando esto y me encontré con esta cita o me encontré con este simbolismo y le mandaba un diseño y un esquema de las 12 piedras del altar y que formaban una cruz y bueno, y todas esas cosas se las mostraban a Víctor en un email, que él no las había visto, Dios no se las había mostrado a él, pero que él venía y decía, bueno, y a propósito de lo que hablamos el otro día, miren, esto me lo mandó un colaborador aquí de tal país que vio la conferencia anterior y Dios le mostró esto y lo mostraba, ¿no? Entonces, eso a mí me impactó mucho y él decía, para que vean que Dios no nos muestra la luz solamente a nosotros. Y ahí yo vi esa humildad que hay en él, ¿no? Porque, no sé, sin mencionar nombres de pastores famosos, pero ustedes deben conocer bastantes dentro de la iglesia adventista. Yo no me imagino, de verdad, que no me imagino a ninguno de ellos que venga un tipo de una choza por allá, no sé, de Iowa, por dar un nombre de algún lugar, y que le mande un email y le diga, óigame, mire, de la predicación que usted dio el otro día, me encontré con esto. ¿Qué piensa? Yo no me imagino a ese pastor después diciendo, oye, mira, de allá de una choza de Iowa me mandaron esta información para que veas que Dios no me muestra la luz solamente a mí, sino a las otras personas. No, nunca, nunca yo había visto eso y ni lo vas a ver, porque verdaderamente es que hay tanto orgullo dentro de lo que es el mundo teológico de la iglesia adventista, que los pastores se creen dueños de la verdad y creen ser los únicos a los cuales Dios les revela y les muestra cosas solo por el hecho de haber estudiado 5 años teología en una universidad que está plagada de jesuitas. Entonces, esas cosas a mí me impactaron y fueron lo que me mostraron a mí esa humildad, verdaderamente, y no solamente en Víctor, en todos, Javi, Ángel, todos ellos siempre han recibido por ahí un correo de alguien y lo han mostrado como una nueva luz, para demostrar que en realidad la luz se derrama sobre aquellos que están dispuestos a escuchar la voz de Dios.
Muy bien. Cierro paréntesis. Ese cuerpo estaba compuesto de miembros elegidos del sacerdocio y de entre los principales gobernantes y maestros de la nación. El sumo sacerdote era quien lo presidía por lo general. Todos sus miembros debían ser hombres de edad provecta, aunque no demasiado ancianos, hombres de saber, no solo versados en la religión e historia de los judíos, sino en el saber general. Debían ser sin defecto físico y hombres casados, y además padres, pues así era más probable que fuesen humanos y considerados. Sí, vaya, qué considerados que fueron con Cristo, ¿no? Su lugar de reunión era departamento anexo al Templo de Jerusalén. En el tiempo de la independencia de los judíos, el Sanedrín era la corte suprema de la nación y poseía autoridad secular tanto como eclesiástica. Aunque en el tiempo de Cristo se hallaba subordinado a los gobernadores romanos, ejercía todavía una influencia poderosa en los asuntos civiles y religiosos. Era difícil para el Sanedrín postergar la investigación de la obra de Juan. Algunos recordaban la revelación dada a Zacarías en el templo y su profecía de que su hijo sería el heraldo del Mesías. En los tumultos y cambios de 30 años, estas cosas habían sido en gran parte olvidadas. Ahora la conmoción ocasionada por el ministerio de Juan les traía a la memoria las, las traía a la memoria de la gente. Es muy interesante que el Sanedrín se acordó de la profecía de Zacarías y se acordó de que Juan sería el precursor de Cristo, del Mesías. Y habían pasado 30 años, muy interesante también el número 30, sabiendo todo lo que implica. Y comienza el ministerio Juan el Bautista. ¿A qué edad comenzó su ministerio Juan? A los 30 años. 6 meses antes de el comienzo del ministerio de Jesús. Esto es muy significativo también, el número 30, porque implica también los sacerdotes a los 30 años recién estaban listos para oficiar en el templo y en todas las ceremonias que tenían que hacer. Es un número que implica que ya hay un buen juicio en la mente del sacerdote. Voy a aquí ayudar, a ver, a pedir ayuda, a ser coanfitrión. Amiga querida, te hice coanfitriona para que me ayudes con los micrófonos, que nos faltan los que se les prenden los micrófonos. Ya, típico de Zoom. Ya no sé qué pasa, que no me quiere abrir ahora. Ahora sí. Ya. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados. Gracias. Muy bien. Seguimos con la lectura. No olvidé lo que estaba diciendo. Hacía mucho que Israel no había tenido profeta, hacía mucho que no se había realizado una reforma como la que se presenciaba. El llamamiento a confesar los pecados parecía nuevo y sorprendente. Muchos entre los dirigentes no querían ir a oír las invitaciones y denuncias de Juan por temor a verse inducidos a revelar los secretos de sus vidas. Sin embargo, su predicación era un anuncio directo del Mesías. Era bien sabido, ya vamos a parar aquí. Hacía tiempo no había profeta, primero. Segundo, se estaba haciendo una reforma, ¿ok? Vamos comparando con el tiempo actual, ¿no? El tiempo presente, todo lo que viene haciendo el ministerio. Y muchos de los dirigentes no querían ahí ir a oír a Juan. ¿Les suena de algo esto? Es, pero patente y calcado lo que sucede hoy en día. Era bien sabido que las 70 semanas de la profecía de Daniel, que incluían el advenimiento del Mesías, estaban por terminar, y todos anhelaban participar en esa era de gloria nacional
que esperaba para entonces. Se estaban por cumplir las 70 semanas y era bien sabido, dice. O sea, no era algo que ellos ignoraban, esta profecía. Ellos sabían que el tiempo se estaba por cumplir. Hoy en día es bien sabido que los 6.000 años se están por cumplir. ¿Es bien sabido o no? ¿O no es bien sabido? Bueno, hay algunos que no quieren aceptar el mensaje. Era tal el entusiasmo popular que el Sanedrín se vería obligado a sancionar o a rechazar la obra de Juan. Era un momento de determinación, de decisión, en donde su decisión de sancionar, rechazar, aceptar la obra de Juan sería un juicio, ¿no? Sobre sus cabezas. Si la rechazaban, sería un juicio negativo; si la aceptaban, sería un juicio positivo. El poder que dicha asamblea ejercía sobre el pueblo estaba decayendo. Era para ella un asunto grave saber cómo mantener su posición. Esperando llegar a alguna conclusión, enviaron al Jordán una delegación de sacerdotes y levitas para que se entrevistaran con el nuevo maestro. Cuando los delegados llegaron, había una multitud congregada que escuchaba sus palabras. Con aires de autoridad, destinado a impresionar a la gente y a inspirar deferencia al profeta, llegaron los altivos rabinos. Con un movimiento de respeto, casi de temor, la muchedumbre les dio paso. Los notables, con lujosa vestimenta y con el orgullo de su posición y poder, se llegaron ante el profeta del desierto. Aquí vemos el contraste entre el carácter de Juan, humilde, una vestimenta austera, una persona muy buena, y tenemos por el otro lado un carácter de, con aires de superioridad, altivos, orgullosos, bueno, de parte de la dirigencia de la iglesia judía en aquel momento, ¿no? ¿Tú quién eres?, preguntaron. No soy yo el Cristo, contestó Juan, sabiendo lo que ellos pensaban. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? No soy. ¿Eres tú el profeta? No. Pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías el profeta. El pasaje al que se refirió Juan es la hermosa profecía de Isaías. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y manifestaráse la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Esto está en Isaías 40, del 1 al 5. Antiguamente, cuando un rey viajaba por las comarcas menos frecuentadas de sus dominios, se enviaba delante del carro real a un grupo de hombres para que aplanase los lugares escabrosos y llenase los baches, a fin de que el rey pudiese viajar con seguridad sin molestia. Esta costumbre es la que menciona el profeta para ilustrar la obra del Evangelio. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Cuando el Espíritu de Dios conmueve el alma con su maravilloso poder de despertarla, humilla el orgullo humano. El placer mundanal, la jerarquía y el poder son tenidos por inútiles. Son destruidos los consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios. Y se sujeta a todo intento de obediencia, a la obediencia de Cristo. Esto está en 2 Corintios 10:5. Entonces, la humildad y el amor abnegado, tan poco apreciados entre los hombres, son ensalzados como las únicas cosas de valor. Tal es la obra del Evangelio, de la cual el mensaje de Juan era una parte. Los rabinos continuaron preguntando, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Las palabras el profeta se referían a Moisés. Los judíos se habían inclinado a creer que Moisés sería resucitado de los muertos y llevado al cielo. No sabían que ya había sido resucitado. Cuando el Bautista inició su ministerio,
Muchos pensaron que tal vez fuese el profeta Moisés resucitado, porque parecía tener un conocimiento cabal de las profecías y de la historia de Israel. También se creía que antes del advenimiento del Mesías, Elías aparecería personalmente. Juan salió al cruce de esta expectación con su negativa, pero sus palabras tenían un significado más profundo. Jesús dijo después, refiriéndose a Juan, y si queréis recibirlo, este es Elías el que había de venir. Esto está en Mateo 11:14. Es muy interesante que los judíos esperaban que apareciera Elías. ¿Y por qué ellos esperaban que apareciera Elías? De hecho, todavía lo están esperando. Porque conocían la profecía de Malaquías, que había sido dada 400 años antes de que apareciera Juan, aproximadamente unos 400 años antes, ¿no? Una de las últimas profecías de Malaquías, Malaquías 4, versículos 5 y 6, los últimos versículos del capítulo, que nos habla de que antes del día grande y terrible del Señor vendría el profeta Elías, sería enviado el profeta Elías. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Ya fue enviado, es Víctor San Vicens. Juan vino con el espíritu y poder de Elías para hacer una obra como la que había hecho Elías. Si los judíos lo hubiesen recibido, esta obra se habría realizado en su favor, pero no recibieron su mensaje. Para ellos no fue Elías. No pudo cumplir en favor de ellos la misión que había venido a realizar. Hoy en día sucede lo mismo. Si los adventistas hubiesen recibido el mensaje, esa obra se habría hecho en su favor, ¿verdad? Pero los dirigentes no quisieron recibir el mensaje. Por lo tanto, para ellos, Víctor no es Elías. Así de simple. Muchos de los que estaban reunidos al lado del Jordán habían estado presentes en ocasión del bautismo de Jesús, pero la señal dada entonces había sido manifestada para unos pocos de entre ellos. Durante los meses precedentes, durante el ministerio del Bautista, muchos se habían negado a escuchar el llamamiento al arrepentimiento. Así habían endurecido su corazón y oscurecido su entendimiento. ¿Qué pasa si el Espíritu Santo me llama a arrepentirme? ¿Verdad? Me equivoqué, cometí un pecado. El Espíritu Santo me llama a arrepentirme, pero yo me hago el loco. Eso endurece mi corazón, oscurece mi entendimiento y cualquier cosa que yo quiera recibir a partir de ese momento, cualquier luz que Dios me quiera enviar, no la voy a poder recibir porque rechacé el llamado a arrepentirme. Y lo mismo sucedió con lo que fue el pueblo de Dios en algún momento, la dirigencia de la Iglesia Adventista. Ellos hicieron un pacto con la Iglesia Católica, ya rechazaron el mensaje de justificación por la fe de Wagner y Jones 3 veces. Ya básicamente no había arrepentimiento posible para ellos. Cuando el cielo dio testimonio a Jesús en ocasión de su bautismo, no lo percibieron. Los ojos que nunca se habían vuelto con fe hacia el invisible no vieron la revelación de la gloria de Dios. Los oídos que nunca habían escuchado su voz no oyeron las palabras del testimonio. Y es algo que pasó en el 2001 y está volviendo a pasar ahora, desde hace un par de semanas atrás. Fue el 11 de septiembre del 2001 y no se dieron cuenta de la profecía que se estaba cumpliendo en aquel momento. Hoy en día está sucediendo algo terrible allá en Israel que tiene relación con la profecía bíblica de Daniel 11, versículos finales, y muchos otros textos bíblicos que nos hablaban acerca de todo lo que acontecería ahí en Jerusalén. Y no quieren verlo. No, esto no tiene nada que ver con la profecía, no, el tercer templo no tiene nada que ver con la profecía. Están totalmente oscurecidos su entendimiento. No vieron a Cristo en la profecía. Así sucede ahora. Con frecuencia la presencia de Cristo y de los ángeles ministradores se manifiesta en las asambleas del pueblo, y sin embargo muchos no lo saben. No disciernen nada insólito, pero la presencia del Salvador se revela a algunos.
La paz y el gozo animan su corazón, son consolados, estimulados y bendecidos. Los diputados de Jerusalén habían preguntado a Juan, ¿por qué pues bautizas? Y estaban aguardando su respuesta. Repentinamente, al pasear Juan la mirada sobre la muchedumbre, sus ojos se iluminaron, su rostro se animó, todo su ser quedó conmovido por una profunda emoción. ¿Por qué puse en celeste la parte de sus ojos iluminados? Porque me hizo acordar algo que hablaron la semana pasada, la escuela sabática, cuando Fanny presentó ahí la escuela sabática en Tabernáculos, allá en Sevilla, y, y ella habló, bueno, leyó el texto de cuando Jonathan, que es muy interesante, la raíz de Jonathan, que es John, como Juan, John también, y comió miel, la miel, que ya vimos que representaba la miel, se habló mucho acerca de la miel, que es mucho, hay mucho para sacar de todo eso, pero que dice que sus ojos se iluminaron. Es muy interesante, como Juan también, sus ojos se iluminaron. Su rostro se animó, todo su ser quedó conmovido por una profunda emoción. Y con la mano extendida exclamó, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, el mismo que viene después de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de su zapato. Esto está en Juan 1, 26 y 27. El mensaje, el mensaje que debía ser llevado al Sanedrín era claro e inequívoco. Las palabras de Juan no podían aplicarse a otro, sino al Mesías prometido. Este se hallaba entre ellos. Con asombro los sacerdotes y gobernantes miraban en derredor suyo, esperando descubrir a aquel de quien había hablado Juan, pero no se le distinguía entre la multitud. Aquí vemos nuevamente un paralelismo también que me había olvidado de, de lo que es otro de los pecados del pueblo judío, ¿no? Recordamos que eran por 3 pecados de Judá, más el cuarto, por el cuarto no revocaré su castigo. El haber rechazado a Cristo, bueno, también a Juan, al segundo Elías, pero también a Cristo en ocasión de su bautismo. Y ya les quedaban menos oportunidades. Bueno, ya no les quedaba ninguna, porque la primera fue en su nacimiento, que tuvieron varias, tuvieron ahí a los pastores de Belén, tuvieron a los sabios de Oriente, tuvieron el nacimiento de Juan antes, ya tenían 3 ahí, 3 oportunidades, no aprovecharon ninguna de las 3. Después, cuando Jesús fue al templo a los 12 años, segunda oportunidad de haber aceptado la verdad presente para ellos en aquel momento, de haber renunciado a sus preconceptos y a los que ellos pensaban que era la verdad. Y luego aquí con Juan, que les señaló, pero claramente que se acercaba muy pronto, pero ya casi inmediatamente, el Mesías, el que vendría después de él. Cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías, como Cordero fue llevado al matadero. Esto está en Isaías 53, versículo 7. Durante las semanas que siguieron, Juan estudió con nuevo interés las profecías y la enseñanza de las ceremonias de los sacrificios. No distinguía claramente las dos fases de la obra de Cristo, como sacrificio doliente y como rey vencedor, pero veía que su venida tenía un significado más profundo que el que discernían los sacerdotes y el pueblo. Cuando vio a Jesús entre la muchedumbre, al volver él del desierto, esperó confiadamente que daría al pueblo alguna señal de su verdadero carácter. Casi impacientemente esperaba oír al Salvador declarar su misión, pero Jesús no pronunció una palabra ni dio señal alguna. No respondió al anuncio que hiciera el Bautista acerca de él, sino que se mezcló con los discípulos de Juan, sin dar evidencia externa de su obra especial, ni tomar medidas que lo pusiesen en evidencia. Quería que los corazones se afirmaran firmemente de la fe y a través de la fe pudieran creer en la misión de lo que vendría. Y es algo
que también se parece mucho a lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Porque aparentemente, ante los ojos del mundo, podemos llegar a ser pocos, ¿verdad? Pocos los que están realmente comprometidos con este mensaje. Incluso entre nosotros también hay muchos defectos de nuestro carácter, etcétera. Y se puede ver mucho eso. Y Jesús aparentemente es como que no muestra alguna evidencia externa de la obra, independientemente de todas las evidencias que ya hay, que se han mostrado, pero infinidad hoy en día. O sea, ya el que no quiere creer es porque no quiere, simplemente porque evidencias se han mostrado muchas. Pero aún así, muchos esperan que venga el mismo Cristo y se les aparezca un ángel y le diga así, y que descienda literalmente del cielo el cuarto ángel, ¿no? Que literalmente vean todos en el cielo un ángel y que, no sé, encienda una antorcha y que ilumine todo el mundo. Entienden literal la profecía. Las profecías que quieren las interpretan literales y las que no las interpretan simbólicas. Todo al revés. Pero sí es algo muy similar a lo que sucede hoy en día. Jesús está en medio de nosotros. A pesar de que no podamos tener una evidencia especial, literal, así tangible, eh, para poder demostrar de una vez por todas, porque no es el momento, pero ya va a llegar a ese momento. Al día siguiente, Juan vio venir a Jesús, con la luz de la gloria de Dios descansando sobre él. El profeta extendió las manos diciendo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es del que dije, tras mí viene un varón, el cual es antes de mí. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo, bautizando con agua. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Era este el Cristo? Con reverencia y asombro, el pueblo miró a aquel que acababa de ser declarado Hijo de Dios. Todos habían sido profundamente conmovidos por las palabras de Juan. Les había hablado en nombre de Dios. Le habían escuchado día tras día mientras reprendía sus pecados y diariamente se había fortalecido en ellos la convicción de que era el enviado del cielo. Pero, ¿quién era quién era este mayor que Juan el Bautista? En su porte e indumentaria, nada indicaba que fuese de alta jerarquía. Aparentemente era un personaje sencillo, vestido como ellos, con la humilde vestimenta de los pobres. Había entre la multitud algunos de los que en ocasión del bautismo de Cristo habían contemplado la gloria divina y oído la voz de Dios. Pero desde entonces el aspecto del Salvador había cambiado mucho. En ocasión de su bautismo habían visto su rostro transfigurado por la luz del cielo. Ahora, pálido, cansado y demacrado, fue reconocido únicamente por el profeta Juan. Claro, porque recuerdan de dónde venía Jesús en ese momento, de haber pasado 40 días sin comer. Pero al mirarle, la gente vio un rostro donde la compasión divina se aunaba con la conciencia del poder. Toda mirada de sus ojos, todo rasgo de su semblante, estaba señalado por la humildad y expresaba un amor indecible. Parecía rodeado por una atmósfera de influencia espiritual. Aunque sus modales eran amables y sencillos, daba a los hombres una impresión de un poder escondido, pero que no podía ocultarse completamente. ¿Era este aquel a quien Israel había esperado tanto tiempo? Qué impresionante tiene que haber sido estar ante la presencia de Cristo cuando vino como hombre a este mundo, ¿no? Jesús vino con pobreza y humillación, a fin de ser tanto nuestro ejemplo como nuestro redentor. Si hubiese aparecido con pompa real, ¿cómo podría habernos enseñado la humildad? ¿Cómo podría haber presentado verdades tan terminantes en el Sermón del Monte? ¿Dónde habría quedado la esperanza de los humildes en esta vida si Jesús hubiese venido a morar como rey entre los hombres?
Qué bonito que hasta en eso pensó Dios, ¿no? De poder sentirse identificado con el más bajo de los bajos, el más pobre de los pobres, el que vivió en el peor lugar de los peores lugares. Allí creció Jesús, allí vivió Jesús. Sin embargo, para la multitud parecía imposible que el ser designado por Juan estuviese asociado con sus sublimes esperanzas. Así, muchos quedaron chasqueados y muy perplejos. Bueno, es algo que también pasa en el día de hoy, ¿no? Se les habla acerca de un mensaje, se les habla acerca de todo lo que ha de acontecer y muchos tienen otro tipo de ideas o de conceptos acerca de lo que sería la última obra del último pueblo y se chasquean porque no quieren soltarse de sus preconceptos. Las palabras que los sacerdotes y rabinos tanto deseaban oír, a saber, que Jesús restauraría ahora el reino de Israel, no habían sido pronunciadas. Tal rey habían estado esperando y por él velaban, y a un rey tal estaban dispuestos a recibir, pero no querían aceptar a uno que tratase de establecer en su corazón un reino de justicia y de paz. Estaban esperando un rey terrenal, ¿no? Y a ese rey era el único rey que ellos querían recibir. Se les había dado 3 veces el anuncio de cómo vendría el Mesías. Se les dijo que nació en Belén, se les habló de una u otra manera, se les predicó que Juan el Bautista sería el precursor de Cristo. Cuando Jesús tuvo 12 años en el templo, les habló acerca de la verdadera naturaleza del Mesías y que el Mesías tendría que morir. Y no quisieron verlo. Sabían que se estaban por cumplir las 70 semanas y en la misma profecía decía que el Mesías se le quitaría la vida. O sea, ya solo por entender esa profecía podrían haberse dado cuenta de la realidad, pero no quisieron. Y es más, después de la muerte de Jesús, se les dio 3 años y medio aún para que pudiesen arrepentirse. ¿Qué más querían, no? Pero no quisieron aceptar a este rey. Al día siguiente, mientras 2 discípulos estaban cerca, Juan volvió a ver a Jesús entre el pueblo. Otra vez se iluminó el rostro del profeta con la gloria del invisible, mientras exclamaba, He aquí el Cordero de Dios. Las palabras conmovieron el corazón de los discípulos. Ellos no las comprendían plenamente. ¿Qué significaba el nombre que Juan le había dado, Cordero de Dios? Juan mismo no lo había explicado. Dejando a Juan, se fueron en pos de Jesús. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón, el otro Juan, el que iba a ser el evangelista. Estos fueron los primeros discípulos de Cristo. Movidos por un impulso irresistible, siguieron a Jesús, ansiosos de hablar con él, aunque asombrados y en silencio, abrumados por el significado del pensamiento. ¿Es este el Mesías? Jesús sabía que los discípulos le seguían. Eran las primicias de su ministerio. Y había gozo en el corazón del Maestro Divino al ver a estas almas responder a su gracia. Sin embargo, volviéndose les preguntó, ¿qué buscáis? Quería dejarlos libres para volver atrás o para expresar su deseo. Ellos eran conscientes de un solo propósito. La presencia de Cristo llenaba su pensamiento. Exclamaron, Rabí, ¿dónde moras? En una breve entrevista a orillas del camino no podían recibir lo que anhelaban. Deseaban estar a solas con Jesús, sentarse a sus pies y oír sus palabras. Díceles, venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba y quedáronse con él aquel día. Si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y gobernantes, no se habrían presentado como discípulos a los pies de Jesús. Habrían venido a él como críticos para juzgar sus palabras. Muchos cierran así la puerta a las oportunidades más preciosas. No sucedió así con estos primeros discípulos. Habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo, manifestado en la predicación de Juan el Bautista. Ahora reconocían la voz del Maestro Celestial. Para ellos, las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, verdad y belleza.
Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las escrituras del Antiguo Testamento. Los multilaterales temas de la verdad se destacaban con una nueva luz. Bueno, hermanos, aquí podemos ver nosotros la verdadera misión de Juan el Bautista. La misión de Juan el Bautista no era llevarse la gloria. La misión de Juan el Bautista era llevar a todos hacia Cristo. Y lo podemos ver una y otra vez. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el del que yo les decía, del cual no soy digno de desatar la correa de sus pies. Este es el que yo les decía que era antes que mí, siempre llevando sus ojos al que vendría después de él. Y es la misma misión del tercer Elías. Por eso, para aquellos que sus prejuicios y su corazón incrédulo los aparta de la verdad, porque se ponen a hacerle caso a las sugestiones de Satanás en sus mentes, que les dice, mira, idolatran a un hombre, mira, si lo tienen allí como que fuera un rey, es el precursor de Cristo, es el que nos lleva al verdadero Cristo, porque todas las otras religiones y dirigentes que hay en el mundo a nivel religioso están llevándonos al falso Cristo. Pero hay una voz, como la voz que clamaba en el desierto, que nos lleva al verdadero. Y aquel que no la escuche caerá en el gran engaño. Es la contrición, la fe y el amor lo que habilitaba al alma para recibir sabiduría del cielo. La fe obrando por el amor es la llave del conocimiento, y todo aquel que ama conoce a Dios. Es muy interesante el concepto, ¿no? La fe obrando por el amor de Dios, ¿no? Y esa es la llave del conocimiento. ¿Se acuerdan de cuando estuvimos estudiando la llave de David de la iglesia de Filadelfia? ¿Cómo podemos entrar allí? A través de la fe, ¿no? ¿Cuál es el llamamiento que hace Cristo desde la puerta abierta de Filadelfia a la Odisea? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Y les dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué es eso? Es la fe. Esa es fe, la fe que pasa por la prueba, ¿no? Y esa es la llave del conocimiento. Y todo aquel que ama conoce a Dios. Esto creo que es primera de Juan 4:7. El discípulo Juan era de afectos sinceros y profundos, aunque de naturaleza contemplativa. Había empezado a discernir la gloria de Cristo, no la pompa mundanal, ni el poder que se le había enseñado a esperar, sino la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estaba absorto en la contemplación del maravilloso tema. Andrés trató de impartir el gozo que llenaba su corazón, yendo en busca de su hermano Simón. Exclamó, hemos hallado el Mesías. Simón no se hizo llamar dos veces. Él también había oído la predicación de Juan el Bautista y se apresuró a ir al Salvador. Es muy buena esta parte porque Simón, que es Pedro, es como que le dice, encontramos al Mesías y se fue de una corriendo así. Los ojos de Jesús se posaron sobre él, leyendo su carácter y su historia, su naturaleza impulsiva, su corazón amante y lleno de simpatía, su ambición y su confianza en sí mismo, la historia de su caída, su arrepentimiento, sus labores y su martirio. El Salvador lo leyó todo, o sea, vio pasado, presente y futuro cuando lo miró. Y dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y, y halla Felipe, al cual dijo, sígueme. Felipe obedeció al mandato y enseguida se puso también a trabajar para Cristo. Felipe llamó a Natanael. Este último había estado entre la muchedumbre, cuando el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Al mirar a Jesús, Natanael quedó desilusionado. ¿Podía ser el Mesías, este hombre que llevaba señales de pobreza y de trabajo?
Sin embargo, Natanael no podía decidirse a rechazar a Jesús, porque el mensaje de Juan le había convencido en su corazón. Si nos damos cuenta, todos estos escucharon el mensaje del segundo Elías. Cuando Felipe lo llamó, Natanael se había retirado a un tranquilo huerto para meditar sobre el anuncio de Juan y las profecías concernientes al Mesías. Estaba rogando a Dios que si el que había sido anunciado por Juan era el liberador, se lo diese a conocer. Y el Espíritu Santo descendió para impartirle la seguridad de que Dios había visitado a su pueblo y le había suscitado un cuerno de salvación. Felipe sabía que su amigo Natanael escudriñaba las profecías y lo descubrió en su lugar de retiro mientras oraba debajo de una higuera, donde muchas veces habían orado juntos, ocultos por el follaje. El mensaje, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, pareció a Natanael una respuesta directa a su oración. Pero la fe de Felipe era aún vacilante. Añadió con cierta duda, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Los prejuicios volvieron a levantarse en el corazón de Natanael y exclamó, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Felipe no entró en controversia. Dijo, ven y ve. Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Sorprendido, Natanael exclamó, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Es muy interesante aquí cuando llama a Felipe a Natanael, porque a pesar de la cierta duda que había en su corazón, cuando Natanael busca discutir con él, Felipe no entra en controversia, le dice, ven y ve. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado, ¿no? Que damos el mensaje a alguien, a alguna persona, y empieza como a entrar en controversia, a discutir, y nosotros caemos en ese juego. No debemos caer en ese juego. Debemos ser como Felipe y decirle, ven y ve, y mostrarle información, decirle, mira este video, mira esta información, mira este versículo, y ya está. Si quiere aceptar, acepta, y si no, bueno, nosotros cumplimos nuestra parte. Bueno, y ahí Jesús le dice que lo había visto debajo de la higuera, ¿no? Esto fue suficiente. El Espíritu Divino, que había dado testimonio a Natanael en su oración solitaria debajo de la higuera, le habló ahora en las palabras de Jesús. Aunque presa de la duda y cediendo en algo al prejuicio, Natanael había venido a Cristo con un sincero deseo de oír la verdad, y ahora su deseo estaba satisfecho. Su fe superó a la de aquel que le había traído a Jesús. Respondió y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y atención a esto. Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Viendo y juzgando por sí mismo, fue como llegó a ser discípulo. Así sucede hoy en día, en el caso de muchos a quienes los prejuicios apartan de lo bueno. Cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir y ver. Y lo repito, cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir y ver. Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera nos verá en el lugar secreto de oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina. Y yo creo que a cada uno de los que hemos aceptado este mensaje nos ha pasado así. Por lo menos yo no fui a preguntarles a los pastores, dirigentes religiosos, porque el mensaje era tan contundente que no tenía vacíos. Y de hecho yo empecé a escuchar, y lo he dicho muchas veces, yo empecé a escuchar los videos y los temas del hermano Víctor para encontrarle algo en lo que se equivocara, a ver si había alguna inconsistencia teológica en lo que él predicaba.
y al final no encontré nada y me terminó por convencer, ¿no? El Espíritu Santo. Pero porque yo también dediqué mis esfuerzos a escuchar, a entender y a estudiar después, a seguir escudriñando por mi propia cuenta, a comprobar y corroborar lo que se predicaba. Y así fue como llegué al conocimiento de la verdad. Con el llamamiento de Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael, empezó la fundación de la iglesia cristiana. Juan dirigió a dos de sus discípulos a Cristo. Entonces, uno de estos, Andrés, halló a su hermano y lo llevó al Salvador. Luego Felipe fue llamado y buscó a Natanael. Estos ejemplos deben enseñarnos la importancia del esfuerzo personal, de dirigir llamamientos directos a nuestros parientes, amigos y vecinos. Hay quienes durante toda la vida han profesado conocer a Cristo y sin embargo no han hecho nunca un esfuerzo personal para traer siquiera un alma al Salvador. Dejan todo el trabajo al predicador. Tal vez él esté bien preparado para su vocación, pero no puede hacer lo que Dios ha dejado para los miembros de la iglesia. Son muchos los que necesitan el ministerio de corazones cristianos amantes. Muchos han descendido a la ruina cuando podrían haber sido salvados si sus vecinos, hombres y mujeres comunes, hubiesen hecho algún esfuerzo personal en su favor. Muchos están aguardando a que se les hable personalmente. En la familia misma, en el vecindario, en el pueblo en que vivimos, hay para nosotros trabajo que debemos hacer como misioneros de Cristo. Si somos creyentes, esta obra será nuestro deleite. Apenas se ha convertido uno cuando nace en él el deseo de dar a conocer a otros cuán precioso amigo ha hallado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en su corazón. Todos los que se han consagrado a Dios serán conductos de luz. Dios los hace agentes suyos para comunicar a otros las riquezas de su gracia. Su promesa es: y daré a ellas y a los alrededores de mi collado bendición, y haré descender lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Esto se encuentra en Ezequiel 34:26. Felipe dijo a Natanael: ven y ve. No le pidió que aceptase el testimonio de otro, sino que contemplase a Cristo por sí mismo. Ahora que Jesús ascendió al cielo, sus discípulos son sus representantes entre los hombres. Y una de las maneras más eficaces de ganar almas para Él consiste en ejemplificar su carácter en nuestra vida diaria. Nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de lo que decimos como de lo que somos. Los hombres pueden combatir y desafiar nuestra lógica, pueden resistir nuestras súplicas, pero una vida de amor desinteresado es un argumento que no pueden contradecir. Una vida consecuente caracterizada por la mansedumbre de Cristo es un poder en el mundo. La enseñanza de Cristo fue la expresión de una convicción íntima y de la experiencia. Y los que aprenden de Él llegan a ser maestros según el orden divino. La palabra de Dios, pronunciada por aquel que haya sido santificado por ella, tiene un poder vivificador que la hace atrayente para los oyentes y los convence de que es una realidad viviente. Cuando uno ha recibido la verdad con amor, lo hará manifiesto en la persuasión de sus modales y el tono de su voz. Dará a conocer lo que él mismo oyó, vio y tocó de la palabra de vida, para que otros tengan comunión con él por el conocimiento de Cristo. Su testimonio de labios tocados por un tizón ardiente del altar, es verdad para el corazón, dispuesto a recibirlo, y santifica el carácter. Y el que procura dar luz a otros será el mismo bendecido. Habrá lluvias de bendición. El que riega será el mismo regado. Proverbios 11:25. Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra. A fin de entrar en su gozo, el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio, debemos participar de sus labores en favor de su redención. La primera expresión de la fe de Natanael, tan completa, ferviente y sincera,
Fue como música en los oídos de Jesús. Y él respondió y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. El Salvador miró hacia adelante con gozo, considerando su obra de predicar las buenas nuevas a los abatidos, de vendar a los quebrantados de corazón y proclamar libertad a los cautivos de Satanás. Al pensar en las preciosas bendiciones que había traído a los hombres, Jesús añadió, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Con esto Cristo dice en realidad, en la orilla del Jordán los cielos fueron abiertos y el Espíritu descendió sobre mí en forma de paloma. Esta escena no fue sino una señal de que soy el Hijo de Dios. Si creéis en mí como tal, vuestra fe será vivificada. Veréis que los cielos están abiertos y nunca se cerrarán. Los he abierto a vosotros. Los ángeles de Dios están ascendiendo y llevando las oraciones de los menesterosos y angustiados al Padre Celestial. Y al descender, traen bendición y esperanza, valor, ayuda y vida a los hijos de los hombres. Los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Y es por medio de Cristo, por el ministerio de sus mensajeros celestiales, como nos llega toda bendición de Dios. Al revestirse de la humanidad, nuestro Salvador une sus intereses con los de los caídos hijos e hijas de Adán, mientras que por su divinidad se aferra al trono de Dios. Así es, y así es Cristo el medio de comunicación de los hombres con Dios y de Dios con los hombres. Bueno, algunas cosas que poder destacar de esto último que hemos leído es justamente el poder seguir ese ejemplo también de los discípulos. Hemos aceptado, perdón, y ahora sí. Bueno, hemos aceptado el mensaje de Dios para nuestra época. Hemos aceptado a Cristo en nuestra vida y el mensaje del cuarto ángel. Ahora lo que nos toca es compartirlo con aquellos que lo necesitan. Hay tanta gente que está hambrienta de escuchar, de saber, de conocer. Y debemos ser como los discípulos, ¿no? Que escucharon al segundo Elías, fueron a Cristo, pero no se quedaron solo en eso, sino que cuando se convencieron de que el mensaje de Cristo era real, fueron y buscaron a otras personas, a sus amigos, vecinos, familiares. De la misma manera, nosotros debemos seguir ese ejemplo y no detenernos nunca. Jesús después les dejó la gran comisión antes de ascender al cielo, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y esa es la comisión que también queda para nosotros en el tiempo que estamos viviendo. Vamos a terminar con una oración, mis hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu grandioso nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú nos has brindado un mensaje maravilloso, has permitido que nosotros podamos entrar en él, Señor, y que nuestros corazones hayan sido conmovidos a escuchar tu verdad, a conocer verdaderamente cuál es la voluntad que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Y también nos has brindado esa humildad para poder aceptar de que nosotros no sabemos nada, pero que mediante tu dirección, mediante el estudio de la Escritura, Señor, nosotros también podemos llegar a tener un conocimiento más profundo sobre ti y sobre el mensaje que tú tienes para nosotros en el tiempo presente. Señor, te rogamos por todas aquellas personas que aún no aceptan este mensaje, que están en la indecisión, que tú puedas tocar sus corazones, Señor, que puedas enviarles una convicción firme
para que ellos también puedan ser partícipes de esta última obra que se debe hacer en este mundo en muy pocos años, Señor. Todas estas cosas nosotros las ponemos en tus poderosas manos de amor, confiando en que también las cumplirás conforme a tu tiempo y a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.